Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos. Bueno, hablábamos en episodios anteriores que se está viendo cada vez más casos de éxito en proyectos con BIM en distintas partes del mundo y cómo estos proyectos se empiezan a desarrollar en menos tiempo, siendo proyectos complejos de volúmenes importantes, y cómo a su vez empiezan a dar respuesta mucho más rápida a problemas como la vivienda, la educación, la salud o el transporte, dotando a las ciudades, por ejemplo, de infraestructura de forma mucho más rápida, y entonces poder dar respuesta también en menos tiempo. Y las empresas están empezando a darse cuenta también de esto, no solo los clientes, sino los profesionales, las empresas, los estudios de arquitectura, las empresas constructoras, que es necesario entonces sumarse a implementar BIM, a mantenerse competitivo y a desarrollar sus proyectos con BIM. Que ya no es una opción, sino que es una realidad, y que BIM es el camino, entonces, para desarrollar proyectos de forma más eficiente, optimizar recursos y trabajar de forma más productiva en la industria de la construcción. Y hay una creencia que pasar de trabajar en 2D o de CAD a BIM es como cuando habíamos pasado de trabajar o realizar los proyectos a mano alzada con dibujo a CAD, ¿no? Y eso implicó una revolución, un cambio, pero implicó un cambio en lo que era la representación gráfica de los proyectos. Simplemente lo que vino a hacer la tecnología es agilizar ese proceso de generar una forma mucho más rápida de representar gráficamente los proyectos, obviamente a través de la tecnología. Y podríamos pensar que sería lo mismo si pasáramos solamente de CAD a un modelo 3D. Y entonces estamos pensando que es un cambio de software y que en realidad lo que permite es agilizar la representación gráfica en la medida que en un solo modelo integrado ya tenemos no solamente las plantas, sino que los alzados, los cortes, los 3D. Pero la realidad es que trabajar con BIM implica muchísimo más que eso. Si solamente tomáramos partido por el beneficio de la representación gráfica, sería solamente un 10% de todos los beneficios que implica trabajar con BIM. Trabajar con BIM implica generar la información asociada a los proyectos de forma mucho más rápida, de forma mucho más eficiente, porque los software paramétricos con los que trabaja BIM nos permite incorporar esa información de forma mucho más ágil y de forma mucho más eficiente. Pero además poder incorporarla antes de que se ejecute la obra, y entonces poder tomar decisiones inteligentes y tempranas con respecto a nuestro proyecto. Y eso es el diferencial en BIM, y eso es lo distinto justamente que incorpora BIM, el trabajar con la información asociada en los proyectos en conjunto con esa representación gráfica, pero no solamente la representación gráfica. Y como implica entonces pensar distinto los proyectos, porque estamos hablando de que un modelo BIM no es solamente una representación gráfica, sino que es una base de datos, la barrera de cómo cada vez más profesionales se suman, y es las consultas que mayoritariamente nos llegan, tanto del estudio como de las comunidades de nuestras redes sociales, es el cómo. Cómo implementar, cómo hacer esa transición, cómo comenzar con BIM. Y esa es en definitiva la inquietud que sigue siendo la más importante o la más predominante en todos los profesionales que se nos acercan y que nos contactan. Miren, la norma ISO 19650, la norma BIM, define a BIM
como un contenedor de información. Habla de un modelo de información que contiene distintos tipos de información estructurada y no estructurada. La definición de la norma de BIM es una representación digital compartida para generar una base de datos confiable para la toma de decisiones inteligentes en los proyectos. Es decir, asume que no solamente es una representación digital, sino que tiene que ser compartida para que justamente se pueda generar esa base de datos confiable para poder tomar decisiones en los proyectos. Porque cuántas veces nos ha pasado de llegar a la instancia de obra y no tener la información adecuada, que la información sea incongruente, que los planos no sean los correctos, que falta información en esos planos. O, por ejemplo, problemas en las comunicaciones que no se dieron a tiempo, que faltaron, que se malentendieron. Entonces, BIM nos permite, en la medida que generamos una base de datos de forma anticipada, tener esa información a tiempo. Entonces, la preocupación tendría que ser en cómo entonces generar esa información a tiempo, no en cómo manejar un software. Porque acá la tecnología nos deja expuestos y nos permite identificar antes de que la obra se ejecute tanto las omisiones como los errores como las incongruencias en los proyectos. Podemos visualizar antes de que la obra se ejecute, podemos visualizar en ese modelo todas estas faltas y entonces poder corregirlas a tiempo. Y esto es una ventaja, pero también es un desafío, porque muchas veces lo que falta en ese momento preciso es la información. Entonces la preocupación debería ser cómo generar esa información, cómo comunicarla y cómo poder tenerla a tiempo. Un tiempo muy anterior al que estábamos acostumbrados, porque veníamos acostumbrados que en la metodología tradicional muchas veces llegábamos a obra, a decidir todas esas cosas que estaban faltando. Y eso es lo que generaba retrasos y retrabajos. Ahora tenemos que generar esa información, cuando nos damos cuenta en ese modelo que falta, la tenemos que generar antes. Y muchas veces esos estudios de arquitectura, esas empresas no están preparados para generar esa información antes. Entonces, insisto en que la preocupación debería estar en cómo generar esa información a tiempo, cómo ingresar la información al modelo, cómo extraerla, pero también cómo comunicarla y cómo compartir ese modelo para poder también generar esa información de forma precisa, de forma exhaustiva, y que todos los actores involucrados puedan entonces volcar la información a tiempo. Y la respuesta a ese cómo comenzar a ese cómo hacerlo, es con procesos, con metodologías eficientes para generar esa información, para poder extraerla, pero también para poder compartirla y para poder comunicarla. Eso se hace con procesos, con protocolos, con plantillas de trabajo prearmadas que ayuden a hacer mucho más eficientes los procesos, pero también a generar un lenguaje común entendible para todas las partes y que después no hayan entonces malos entendidos. ¿Y cómo hacer eso? Entonces, ¿cómo generar esos procesos? ¿Cómo generar esas metodologías eficientes? La respuesta para mí es con capacitación. Capacitación en metodologías, capacitación en procesos y no solamente en tecnología o en software. Por supuesto que eso se necesita, pero solamente con la formación en el software no hacemos nada. Y por eso tantos clientes nos han contactado que han hecho capacitaciones en determinado software y que no obtenían los resultados esperados, porque estaban solamente enfocados y preocupados en cómo funciona la tecnología y no cómo generar esos procesos. Por eso el lema de este año de 2022 para BIM Online es: la capacitación es la solución. Capacitación en procesos, capacitación en metodologías y no capacitación solamente en software. Obviamente que esto implica un cambio en la mentalidad, en la forma de pensar los proyectos y cómo entonces poner en práctica estas metodologías de trabajo. Y la realidad es que este tipo de capacitación no la da la universidad, no la da una empresa de software.
Este aprendizaje solamente puede llegar de quien tiene experiencia, de quien ya ha pasado por esto, quien sabe lo que funciona, lo que no funciona y lo ha aplicado. Solamente de quien tiene experiencia. Por eso nos encontramos tan frecuentemente con profesionales y empresas que nos dicen que hicieron capacitaciones en software pero no obtuvieron los resultados que esperaban, porque no aprendieron cómo ponerlo en práctica con metodologías y procesos eficientes. No aprendieron la ventaja de trabajar con BIM bajo protocolo. Por eso te recomiendo que si este 2022 vas a hacer una inversión en capacitación en BIM, que te preguntes de esta empresa que me va a enseñar, ¿qué voy a aprender? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuándo y cómo lo aplicó? ¿Dónde lo aplicó? ¿Qué es lo que me va a enseñar? Si vas a invertir, entonces que pienses en invertir en metodologías, en procesos y no solamente en software. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.